Bueno, antes de continuar con esto, les envío una invitación para el día de mañana para que ingresen a un webinar, porque ahorita todo es webinares, de dosificación penal. Sí les llegó, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Obviamente Como es a la las... pasada que nos envió este también, muy buena, profe. Lástima que ¿Cuál? pues fue como un poquito tarde. Era como un conversatorio que nos había enviado. Creo que fue Sí. ayer, ¿no fue? Pero fue bueno. Sí, ayer un Bueno, pues conversatorio de dos, universidad. dos, dos avisos parroquiales. El primero es que me gustaría que mañana entraran a participar en la conferencia que se va a dictar en la Universidad Militar. Se los envié y se los compartí porque pues yo soy jefe de área allá y me gusta pues compartirles esos espacios académicos para que ustedes puedan ingresar. Entonces, si quieren ingresar, pues obviamente yo voy a estar pendiente de que si para que ustedes si envían la solicitud de ingreso, pues les den acceso al ingreso para que puedan escuchar la charla de dosificación penal. Si quieren preguntar algo sobre el tema que está exponiendo el doctor Carlos Duque Sertuche, pues obviamente lo pueden hacer porque es un espacio académico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, quedan cordialmente invitados. Me gustaría mucho que ingresaran. Si están, obviamente, en pijama y en la cama, no tienen que prender la cámara, simplemente escuchar la conferencia y sería importante que lo escucharan porque creo y tengo entendido que no muchos manejan el tema de dosificación penal. Entonces, la Profe, idea una es pregunta, ¿sabes que más o menos cuánto se demora? una hora, está programada de 8 a 9 de la mañana. Ah, Entonces, ok. mientras va haciendo los huevitos tibios o los huevitos revueltos No, para la profesora, niña tengo que o el correr para el desayunito, trabajo. bueno, o el desayunito y pueden ir escuchando como tal, pues la conferencia, ¿listo? Entonces la idea es que quedan cordialmente invitados y pues si se puede otros espacios académicos que yo les pueda enviar la invitación y puedan ingresar y les interese el tema, pues están bienvenidos. Lo otro que el doctor Paternina, que es el jefe del área, o sea, mi jefe, nos indicó era si alguno de acá iba a ingresar a o se iba a escribir al diplomado o al congreso que está como tal elaborando el área laboral. ¿Alguno o ninguno está interesado en eso? Todos se quedaron callados, o sea que no. Lo que pasa, profe, es que es del 17 al 31 y las jornadas son como extensas, entonces pues no creo. Bueno, igual yo doy el aviso parroquial y ustedes deciden. La información creo que también se las compartí al grupo de WhatsApp, si no me indican y ahorita se las comparto. Y efectivamente, pues para que ingresen, nos inscriban. ¿Listo? Entonces, ahora sí, frente al tema de, estas diapositivas son de consultorio jurídico, pero básicamente esas son las que se manejan para efectivamente hacer los trámites administrativos ante los jueces penales municipales. Dentro de la cárcel, ¿qué se maneja? Dentro de la cárcel, pues obviamente yo les indiqué a ustedes en alguna oportunidad, pues creo que fue la clase pasada, que cuando el juez de conocimiento, efectivamente el juez fallador dicta la sentencia de primera instancia, pues ya la sentencia queda condenatoria, el juez fallador pues dicta la sentencia de carácter condenatoria y en ese orden de ideas, pues la persona puede ir privada de la libertad. Cuando esa persona va privada de la libertad, pues ya ingresa, sale la carpeta del juzgado de conocimiento, baja al centro de servicios, se traslada la carpeta a los jueces penales, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Cuando ingresan a las instalaciones que quedan en la 9ª con 10ª, pues le dan reparto en el centro de servicios y ya le correspondió a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. ¿Qué trámites se realizan ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad? Entonces, se radican derechos de petición, redención de penas, libertades condicionales, prisión domiciliaria, libertad por pena cumplidas, cuando ya la persona pues ha cumplido en su totalidad la pena, y pues se brindan asesorías jurídicas frente a los PPLs que se denominan privados de la libertad. ¿Listo? Esas diapositivas igual yo se las voy a compartir. La idea es que ustedes sepan qué documentos deben acompañar a la solicitud que ustedes mismos van a solicitar como abogados de, pues obviamente, de la defensa de las personas que son privadas de la libertad y efectivamente, pues sepan cuál es la documentación que requieren para solicitar una libertad condicional, una prisión domiciliaria, porque no es lo mismo. ¿Listo? Y pues obviamente se debe cumplir unos requisitos específicos. Entonces aquí estamos viendo los formatos que efectivamente el IMPEC son los que manejan
y ellos aquí pues va dirigido al juzgado que le corresponde. Ustedes cómo saben a qué juzgado les correspondió, creo que yo ya les había hecho el ejercicio de que ustedes podían ingresar a la rama judicial, buscan ejecución de juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y con el número de la cédula o con el número del CUI, que es el Código Único de Identificación del Proceso, efectivamente ustedes pueden revisar en la rama judicial o efectivamente lo pueden hacer. Hay tres formas. Uno, con los apellidos de la persona, o sea, de la persona que fue condenada, con el número del proceso, o lo pueden revisar con la cédula, también lo pueden hacer. ¿Listo? Igual la información y la base de datos de la rama judicial es pública y ustedes, si tienen los datos específicos, pues pueden acceder a esa información como tal. ¿Listo? Igual ahí sale todo el historial pues, de la persona que está siendo condenada y ustedes desde el momento de la captura hasta qué juzgado fue el que dictó sentencia de primera instancia. Y lo mismo si hubo recurso de apelación, si hubo recurso de reposición, cuándo ingresó al despacho. Toda esa información la pueden tener ahí porque es acceso de manera pública. Esto para los abogados y para cualquier persona que quiera tener conocimiento frente a ese tema. Frente a eso también, en el formato pues discrimina como tal pues los datos personales de la persona que está privada de la libertad, qué delito se configuró, si fue en concurso o no fue en concurso, cuál es la ubicación del interno, la celda, el patio, el pasillo, ¿sí? El TD pues es diferente a la cédula, si ustedes alcanzan a observar aquí en la diapositiva, donde dice TD es la tarjeta de dactilar cuando ingresan por primera vez, les asignan este número, ¿sí? Que es un TD. Ahorita, bueno, les muestro de una vez esta, para que lo sepan. Entonces, si ven acá en la fotografía de este morenazo que está acá, el TD, ese es el TD. Entonces, cuando lo reseñan y ellos ingresan por primera vez a la cárcel modelo, a la cárcel distrital, al Buen Pastor, porque con todo se hace igual, efectivamente ellos indicó con el número de la cárcel. Sí, ya lo vimos. No entendí, Daniela. Profe, es que según tengo entendido yo, bueno, es que está diciendo lo que según entendí yo, o sea, el T es la tarjeta de dactilar que inicia con el número del establecimiento, ¿no? Entonces, digamos, yo sé que, digamos, 114 es modelo y 113 es picota. Sí. Y bueno, ya el otro es el número único, que es el número de ellos que está en la parte pues de arriba, que es de la TD, que se encuentra en la cartilla bibliográfica. Y ya, eso era lo único que estaba diciendo, nada más. Que no lo entendía, yo inicio con el mismo de la cárcel, ¿cómo así no entendí? Es que escribí rápido y ya lo escribí bien. Listo, entonces, porque es que muchas personas no saben eso, esa información que yo les estoy dando acá, ellos no saben eso, ¿sí? Entonces, cuando ingresa, digamos, esa información del 114 o 113, no tienen ni idea de dónde están, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan esta información, porque eso no se los enseñan en las universidades, a menos de que, obviamente, ustedes vean la lectiva, y ni siquiera, porque muchos no acceden a esa información del IMPEC, ¿sí? Entonces, esta es una cartilla biográfica de cualquier interno. Todos los internos que ingresan al establecimiento carcelario y penitenciario obviamente tienen cartilla biográfica. Y en la cartilla biográfica está toda la información del interno, o sea, prácticamente la hoja de vida. Si obviamente tienen conducta ejemplar, si efectivamente fue condenado en primera instancia, si no fue condenado en segunda instancia, quién es la persona que lo tiene a cargo, cuántos meses de prisión lleva, a cuántos meses fue condenado, cuál fue el delito por el cual lo condenaron, ¿sí? No sé si alguno ya ha tenido contacto con las instalaciones del IMPEC, con algún centro carcelario penitenciario, ¿sí o no? Sí, señora. ¿Sí? No, profe. ¿No? Lástima porque yo sí los llevo. Entonces, esta es una cartilla biográfica. Entonces, aquí están todos los datos de la persona, la información del proceso, el historial, obviamente, del proceso, quién fue la persona que lo condenó, que fue a reparto. ¿Sí ven que dice acá? Historial del proceso. Aquí, pues, tenemos que mirar el historial del proceso. Aquí abajito verificamos la ubicación del interno, dónde se encuentra esta persona, clasificación de la conducta. Cuando ustedes vean el video anterior que yo les compartí hoy,
ahí van a verificar que la conducta debe ser ejemplar o buena para que se pueda solicitar como tal la libertad condicional o la prisión domiciliaria. Si este chicuelo, hablo del interno, efectivamente aquí colocarán que la conducta es mala, pues no puede acceder a la libertad condicional ni a la prisión domiciliaria. Porque lo primero que ve un juez de penal un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad es que efectivamente esta persona tenga una conducta buena o una conducta ejemplar, ¿sí? Para que pues le pueda otorgar ese beneficio de la libertad condicional o de la prisión domiciliaria. Aquí pues básicamente la prisión domiciliaria hay que verificar el artículo 38G del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal. Del Código Penal, o sea, la ley 599. Acuérdense que ahí hablan sobre las penas como tal, las penas principales, sustitutivas, accesorias y pues los delitos que generan multa, que ustedes ya saben cuáles generan multa y cuáles no, ¿cierto? Eso lo vieron en delitos de particular, ¿cierto que sí? Más o menos. Eso quiere decir que no, todos se quedaron callados. Si supieran me dirían sí, pero pues como que no. Entonces hay que revisar cuáles son los delitos que generan multa, porque todos los delitos no tienen multa. Hay unos que tienen solamente pena. Acuérdense que la multa va para el Estado, la pena obviamente es una pena privativa de la libertad o una pena con libertad condicional, y la indemnización va para la víctima. Ojo con eso. La prisión domiciliaria, ¿cómo se saca? Pues básicamente debemos tener unos datos específicos para solicitar la libertad, la prisión domiciliaria. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues tenemos que mirar la fecha de la captura, cuándo fue capturada esta persona, ¿sí? Y necesitamos saber pues la fecha actual y el tiempo físico que lleva esta persona privada de la libertad. Así es como se saca la prisión domiciliaria. ¿Listo? Entonces, la fecha de la captura, ¿dónde encontramos la fecha de la captura? La podemos encontrar ahí mismo acá, en la tarjeta de cada tirar. Digamos, este señor fue capturado el 2 de abril del 2018. A la fecha, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Se me perdió. Aquí, la fecha actual. Entonces, verificamos la fecha de captura con la fecha actual y ahí sacamos el tiempo físico, ¿sí? Para solicitar esa prisión domiciliaria. Para tener la prisión domiciliaria o obtener esa prisión domiciliaria, pues tenemos que remitirnos al artículo 38G. Y el artículo 38G pues, nos indica unas pautas que tenemos que tener o unos requisitos para que esta persona acceda a esa prisión domiciliaria. Porque no todo el mundo puede acceder a esa prisión domiciliaria. ¿Por qué? Por el delito como tal. Entonces, si nos remitimos acá al 38G, tenemos que verificar que efectivamente cuáles son los requisitos que nos componen o nos solicitan para tener esa, acceder a esa prisión domiciliaria. Entonces me perdió el artículo 38C. El G dice, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en el artículo 3 y 4 del artículo 38B. Ya vamos a mirar qué dice el artículo 3 y 4 del 38B. Excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio contra el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de migración, trata de personas, delitos contra la libertad, integración y formación sexual, extorsión, concierto para delinquir, agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación, abuso de funciones públicas con fines terroristas y financiamiento al terrorismo. Bueno, ahí sigue el artículo. Hay que verificar antes de yo, abogado, ¿cierto? Solicitar como tal la prisión domiciliaria, tengo que remitirme al artículo 38G. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar si de acuerdo al listado de delitos que se encuentran acá, podemos solicitarlo o no lo podemos solicitar. Entonces, ustedes se dan cuenta y nos remitimos al 38G. Primero está la ley 1709 del 2014,
en el artículo 28, que especifica que de acuerdo a estos delitos no podríamos acceder al artículo 38G. Si el delito por el cual está esta persona privada de la libertad efectivamente no está marcado entre el 38G, podemos solicitar o acceder a esa prisión domiciliaria. ¿Sí es claro? Y nos remitimos al artículo 38B y hay que mirar el artículo 3º y el artículo 4º. Entonces, si nos ponemos a mirar el 38B, dice, requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Entonces acá nos indica el tercero, que se demuestre arraigo familiar y social del condenado. O sea, la persona debe tener arraigo familiar. ¿Qué es un arraigo? Pues las condiciones sociales, familiares, culturales, si tiene hijos, si tiene esposa, si obviamente tiene unas certificaciones laborales, él puede acceder a esa prisión domiciliaria. Y el numeral 4 agrega que se garantice mediante caución de cumplimiento de las siguientes obligaciones. Entonces, aparte de que tenga arraigo esa persona familiar, social o cultural, efectivamente pues debe especificar una caución prendaria respecto al número del proceso del juzgado. Entonces, ¿cuándo se verifica eso? Pues el mismo juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad dentro del auto que expide verifica si tiene que pagar una caución prendaria. Si no paga esa caución prendaria, pues efectivamente no lo van a dejar salir de la prisión como tal, o sea, del centro carcelario penitenciario. Entonces, no es que él vaya a un banco y lo pague, no, porque efectivamente él está privado de la libertad. Entonces, tiene que comunicarse con un familiar o con alguien cercano para que esa persona vaya y haga esa diligencia y efectivamente se pueda consignar esa caución prendaria y pues obviamente cumplir con los requisitos del artículo 38B y se pueda acceder a esa prisión domiciliaria. Entonces, si nos ponemos a mirar el artículo 38B en el numeral 4, dice que se garantice mediante caución del cumplimiento de las siguientes obligaciones. A, no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial. En todo momento hay que manifestarle al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que efectivamente pues él va a estar en ese lugar de residencia. En cambio tal que se vaya a cambiar o se vaya a trastear por algún motivo, pues específicamente hay que decirle al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, o sea, informarle que esta persona pues se va a cambiar de lugar de residencia. Ven que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito, el pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. ¿Listo? Entonces recuerden que la reparación integral se hace dentro de los 30 días hábiles a la solicitud de la prisión domiciliaria y efectivamente pues hay que garantizarle la reparación de los daños a esta víctima para que se pueda acceder a esa prisión domiciliaria. C. Comparecen personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fue requerido para ello. Este punto, este literal C como tal, dentro del mismo auto que expide el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, él mismo le dice, mire, tiene que hacer presentación personal tales días a tal hora y si usted no se presenta, pues le pueden revocar la medida porque es un beneficio administrativo que se le está otorgando, ¿sí? La libertad condicional, la prisión domiciliaria, el permiso 72 horas son beneficios administrativos que la persona que está privada de la libertad puede acceder, obviamente cumpliendo unos requisitos que establece la norma y obviamente el establecimiento carcelario penitenciario. ¿Listo? En el literal D del mismo numeral 4 dice, permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia al cumplimiento de la reclusión, además debe cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia. Entonces, este punto de que manifiesta básicamente que cuando la persona está en prisión domiciliaria, él debe dejar que los funcionarios del INPEC ingresen y obviamente verifiquen que la persona esté allá. Pero pues para nadie es un secreto que echa la ley, echa la trampa. Cuando llegan a veces los funcionarios del INPEC, porque ellos no lo notifican, ellos no le dicen, venga, el fulanito de tal, ya voy para allá, espéreme con el almuercito que yo ya voy para allá. No, ellos llegan de sorpresa, como cualquier parroquiano, timbra y obviamente la persona que está dentro del inmueble o bueno, la persona que tiene el arraigo, pues debe abrir la puerta y ellos se identifican obviamente con el carnet del INPEC y entran a verificar que esta persona obviamente esté dentro de la vivienda. Si no está, pues ellos pasan el reporte. ¿A quién?
al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, y el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, ¿qué va a hacer? Revocar la medida, porque esta persona obviamente está incumpliendo con este beneficio administrativo. ¿Sí es claro el tema de la prisión domiciliaria, niños? Sí, Por profe. mi parte, sí, señora. ¿Sí me entendieron o yo aquí hablando sola como una loca? ¿Sí? ¿Sí entendieron o hay alguna pregunta, alguna duda? Dime. Profe, una pregunta, ¿cuál es digamos, como la finalidad de la caución prendaria? La caución prendaria es una garantía, ¿sí? Lo que pasa es que, acuérdate que, bueno, lo vuelvo al tema. Prisión domiciliaria, libertad condicional. Son beneficios administrativos. Entonces, el fin del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad es que él pague una caución prendaria porque acuérdate que cuando yo cometo una conducta punible, yo estoy moviendo el aparato judicial. Entonces, ¿cómo lo muevo? Pues obviamente el fiscal tiene que investigar, nombran un juez de control de garantías para que me legalicen la captura, luego pasa al fiscal de juicios, luego pasa al juez de conocimiento y pues obviamente lo que genera eso son costos ¿para quién? Para el Estado, porque están pagando obviamente a los jueces y a los fiscales para que se investigue. Entonces, usted, sujeto activo, cometió una conducta punible, pues pague la caución prendaria y ese dinero que está recaudando obviamente el aparato judicial va para el rubro para el pago de los mismos jueces y los mismos fiscales. Con ese fin es que se paga la caución prendaria. Si la persona que está privada de la libertad no tiene recursos de cómo pagar esa caución prendaria, pues efectivamente debe pasar un documento al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad para que demuestre la insolvencia económica que se tiene frente pues, a la precariedad que se tiene frente a esa conducta punible. Entonces, señor juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, esta persona que está siendo privada de la libertad no cuenta con los medios económicos para pagar la caución prendaria. Muchas veces la caución prendaria es un salario mínimo, a veces es menos, a veces es mucho más, depende de la conducta punible que se presente o se esté investigando o la persona esté condenada. ¿Sí, Santi? Con ese fin es que se hace. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta del 38G de la prisión domiciliaria? Chiquitines, ¿no? Te sigo con redención. Las formas de redención como tal, en cualquier centro carcelario y penitenciario, se hace de la misma forma. Cuando vuelvo al tema, cuando ustedes vean el video que les envié, ahí yo les hablo de la clasificación de las fases o el tratamiento penitenciario que se tiene frente a cuando ingresa una persona por primera vez a un centro carcelario y penitenciario. Se supone que cuando ingresa una persona por primera vez, o sea, reincidente dentro de esta conducta punible, o que no quiera salir del centro carcelario y penitenciario porque simplemente no tiene dónde vivir, y pues allá le dan las 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida, o efectivamente pues no tiene cómo pagar arriendo, pues le encanta vivir allá dentro de la cárcel, porque hay personas que ustedes ingresan a la cárcel y les cuentan esas historias, ¿no? Yo para qué voy a salir de acá si efectivamente aquí tengo todo y me dan comida y por estar acá, ¿sí? Hay casos de ese tipo en cualquier centro carcelario y penitenciario. Entonces, para ellos es más fácil salir y volver a delinquir y volver a ingresar porque pues tienen sus 3 comidas, ¿no? Entonces, el tema del tratamiento penitenciario es que ellos ingresan, obviamente pues lo reseñan, y hay un grupo interdisciplinar que está por un abogado, está un psicólogo, está la trabajadora social, y ellos entran a verificar cómo pueden hacer un tema de redención de la pena. Obviamente esto es un negocio, y se los digo así abiertamente, porque pues uno se da cuenta que en el centro carcelario y penitenciario no todos tienen las mismas oportunidades para ingresar a un trabajo, un estudio o una enseñanza. Ellos tienen que esperar más o menos 3 meses para que los postulen para un trabajo, para un estudio o para que efectivamente puedan acceder a un curso. No es que lo hagan de manera inmediata, no, porque se supone que el grupo interdisciplinar pues verifica la carpeta, verifica la hoja de vida, verifica por qué delito viene, se hace la clasificación para qué patio va, para qué pasillo lo van a tener,
Si la persona es rebelde, pues es muy complejo porque a veces lo expulsan del patio y los dejan durmiendo en el pasillo o lo mandan para las duchas a dormir allá, como, perdón lo que voy a decir, como cualquier perrito, ¿no? Y pues obviamente ellos tienen que vivir ahí. Obviamente les dan el almuerzo, la comida y todo, pero pues los tratan de manera diferente por la rebeldía que los mismos presentan. Y los mismos internos dicen, yo no me lo aguanto aquí en el patio, llévense a ese tipo. Y obviamente pues ellos mismos construyen armas cortopunzantes y empiezan a lesionar a los otros demás internos. Entonces el tema de la fórmula de la redención como tal, ellos pueden hacer redención de pena por trabajo, por estudio o por enseñanza. Y es diferente las horas. Si ustedes se ponen a verificar acá en la diapositiva, dice horas de trabajo son 16, horas de estudio son 12, o horas de enseñanza son 8. Entonces ellos pueden trabajar y digamos, yo soy buena para coser, entonces listo, lo mandan para el salón donde están haciendo todo el tema pues de costura y pues obviamente eso es una forma de trabajar. De estudio también, entonces ellos van y hacen cursos en el SENA, hacen curso con diferentes universidades, porque las diferentes cárceles tienen convenios con varias universidades. No sé si han visto que, digamos, La Picota, ellos tienen convenio con la Universidad Republicana y con la Universidad Republicana hubo muchos abogados que se graduaron hace como más de 2 años, se graduaron y les dan la tarjeta profesional normal y ellos estudiaron estando privados de la libertad y obviamente cumplieron con todos los créditos y se graduaron y ahorita en ese momento son abogados. Pues obviamente siguen privados de la libertad, pero pues ellos colaboran a los demás internos para que puedan sacar sus prisiones, sus solicitudes de prisión domiciliaria y sus solicitudes de libertad condicional, tutelas, derechos de petición, y pues ellos ya se gradúan. Cuando terminen pues de manera normal su prisión como tal, pues el tiempo de estar allá, pues pueden salir y ejercer como cualquiera de nosotros, chicos. Entonces, eso es una forma de estudio. Horas de enseñanza, pues para las personas que de pronto están privadas de la libertad y son docentes, porque hay muchos docentes, digamos, con el caso de abuso sexual con menor de 14 años, hay muchos que son docentes y pues ellos pueden enseñar, obviamente lo que ellos saben, matemáticas, hay entrenadores físicos, hay miles de docentes ahí en la modelo y que efectivamente ellos pueden enseñar a esas personas y eso es una forma de redención de pena. Entonces, ¿cómo se saca esa redención? Pues se verifica el tiempo físico que lleva la persona privada de la libertad, el tiempo de la redención y el tiempo total se toma ahí. ¿Dónde se verifica eso? Ya les muestro aquí en la cartilla. Aquí está. Acá. Aquí, ¿se alcanzan a ver esto? Entonces dice cartilla biográfica interno, aquí certificación. Miren que acá está por trabajo, por estudio y por enseñanza. Entonces aquí están las fechas donde se hace la redención. Esos oficios los pasa directamente al INPEC. A cada interno los notifican. Y esto va también para los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para saber cuánto tiempo llevan ellos de redención y efectivamente si es por trabajo, por estudio o por enseñanza. Este por lo menos tiene por estudio. ¿Sí ven? Acá. Estos oficios son los que se envían directamente al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, ¿sí? Para que ellos verifiquen cuánto tiempo llevan de redención. Esta redención se hace cada 3 meses y pues se verifica. Entonces, cuánto tiempo lleva físico, cuánto lleva de redención, cuánto tiempo lleva, si es por trabajo, por estudio o por enseñanza, ¿sí? Así se saca como tal la redención de la pena. ¿Sí es claro, niños? ¿Sí sabían algo de eso o no? ¿Alguno conocía algo de esto o no? Yo no, profe, la verdad. No, bueno, voy a aprender algo nuevo. ¿Sí? Entonces, la redención. Ahora, la libertad condicional. ¿Cómo se saca? Para la libertad condicional hay que tener en cuenta lo mismo, el tiempo de la captura y hay que sacarle las 3/5 partes de la pena para verificar cuánto lleva él ahí y si se puede otorgar esa libertad condicional o no se puede otorgar esa libertad condicional. Para yo solicitar la libertad condicional, tengo que tener, primero, no puedo tener investigaciones disciplinarias, porque no sé si en alguna oportunidad yo les manifesté que cuando ellos ingresan a las instalaciones de los centros carcelarios y penitenciarios, dentro del centro carcelario y penitenciario no falta que algún interno se enamore pues de la persona o de cualquier persona y pues obviamente empieza a hostigarlo, empieza a tratarlo mal, empieza a amenazarlo y pues a raíz de eso se va presentando ciertas conductas y a partir de eso pues se van abriendo procesos disciplinarios
porque pues el otro no se va a dejar, usted porque se va a dejar que le peguen, o porque se va a dejar que le roben los tenis, o porque se va a dejar que le roben la camiseta o la chaqueta, porque muchas veces pasa. Igual pasa cuando les llega como tal, lo que los familiares les llevan, digamos, la colchoneta, la ropa, y pues muchas veces se dedican a robar dentro de la misma cárcel, y pues no tienen ni dónde dormir, ¿sí? O le robaron una vez la colchoneta, y pues otra vez al familiar le toca volver a ingresar la remesa, que en este caso sería la colchoneta para que esta persona pueda dormir. Entonces, al no dejarse robar la colchoneta, el otro saca la mano y se la pone y pues le van a abrir un proceso disciplinario porque le pegó a uno de los compañeros. Entonces, al momento de acceder a la libertad condicional, pues tiene ese proceso disciplinario vigente. Igual lo sancionan normal como si tuviéramos otro proceso totalmente diferente, pero se maneja dentro del centro carcelario y penitenciario. Cada centro carcelario y penitenciario maneja procesos disciplinarios, o también se puede abrir procesos disciplinarios porque la persona entró dinero, porque tiene una SINCAR, porque tiene un arma cortopunzante, porque tiene un celular, porque ingresó obviamente bebidas alcohólicas o embriagantes, o porque tiene marihuana, o porque tiene cocaína, ¿sí? Se pueden abrir procesos disciplinarios por eso. Y la forma de castigarlos obviamente es quitarle la visita, o efectivamente quitarles horas por enseñanza, por estudio o por trabajo. Esa es la forma de castigarlos. Y pues obviamente un día en la cárcel es una vaina loca, porque ustedes ahí pueden redimir un montón de tiempo frente a esos procesos disciplinarios. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Niños, Por mi parte no, profe. por ahora no hice yo. Listo. Entonces, esa es la forma de sacar la libertad condicional. Esta, pues ya saben que es la cartilla biográfica, donde se plasma todos como tal, los datos del interno. Esta es la cartilla biográfica también donde se verifica el tema de la redención o de los cómputos. Esta es la clasificación del interno por el consecutivo. Aquí es la certificación de la conducta. Ustedes se pueden verificar, pues el interno tiene un número de acta, desde cuándo se expide como tal la conducta, la clasificación de la conducta, si es buena o ejemplar, y el día y la fecha que se expide como tal esa clasificación de acta. Esta es la evaluación de estudio y enseñanza. Pues aquí básicamente se le coloca si fue sobresaliente, si fue ejemplar o fue buena. No sé si se alcanza a ver muy bien. Y se debe certificar la clasificación de la conducta, ¿sí? Eso va acompañado de que, pues efectivamente, para la redención de la pena, la libertad condicional y también la prisión domiciliaria. Aquí tenemos que hablar sobre la acumulación jurídica y la acumulación de penas. ¿Yo puedo hacer acumulación jurídica y acumulación de penas? Sí se puede hacer. Digamos que hay personas que son reincidentes dentro de diferentes conductas punibles. Digamos que una persona tenga, no sé, 5 procesos por homicidio agravado y 7 procesos por hurto agravado calificado. ¿Eso puede hacer la redención o la acumulación en uno solo? Sí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Entonces hay que verificar primero que las penas sean de igual naturaleza, o sea, que sean por el mismo delito y que más o menos la pena sea similar al proceso anterior. Entonces lo primero que toca mirar es eso. Segundo, que las sentencias deben quedar ejecutoriadas, o sea, que no tengan ningún tipo de recurso en trámite, ni de reposición ni de apelación, sino que efectivamente ya hayan quedado ejecutoriadas cada una de las sentencias. Tercero, que la ejecución no haya cumplido en su totalidad o no se hubiera sido suspendidas total o parcialmente, sino que obviamente se haya realizado de forma concreta y correcta, y que no tenga ningún tipo de subrogados penales, porque digamos si se le otorgó algún tipo de subrogado penal, pues no se podría hacer la acumulación jurídica o la acumulación de pena. Cuarto, que los hechos por los que se emitieron la condena deben haber sido cometidos con posterioridad a las sentencias que se van a acumular. Y quinto, que no haya sido impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona esté privada de la libertad. Entonces,
¿Cómo se hace? Se verifica en los juzgados de ejecución de penas, se verifica qué juez lo tiene a cargo cada uno de estos procesos y el delito por el primero que fue sentenciado, o sea, por el primer proceso, ustedes envían un oficio al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad relacionando los otros procesos que tienen los demás juzgados con número del CUI, con el TD, obviamente identificando la persona que está privada de la libertad, cuál fue la condena de cada uno, y usted solicita la acumulación jurídica directamente al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ustedes pueden hacer seguimiento a la página de la rama judicial si ya ingresó el oficio al despacho o si no ha ingresado el despacho el oficio, y pues ya el juez determinará si le otorga la acumulación o no se le otorga. Y si le otorga la acumulación jurídica, pues va a pagar todos los procesos en uno solo. Y puede puede solicitar las 3/5 partes de la pena y chao, sale en libertad. O las 2/3 partes de la pena y chao, sale en libertad. Obviamente pagando la caución prendaria, porque es importante que la pague. Pero puede solicitar como tal, pues las 2/3 partes o las 3/5 partes de la pena. ¿Sí? Para que lo sepan. Entonces puede que yo cometa 7 conductas punibles